Auditoría, 18 millones de electores podrán votar en las elecciones regionales. Participación masiva. Ramos Ayub cree positivo que la oposición participe en regionales. Migración y extranjería. Juan Carlos Ugarte supervisa el lanzamiento de visado electrónico. Propuesta. Eduardo Fernández pide entendimiento para conformar un gobierno de unidad. Defensa. PDVSA tomará acciones legales contra empresa canadiense Crystal Lex. Odebrecht identifican pago de $8 millones a funcionarios de expresidente peruano Alan García. Poder venezolano. Víctor Martínez y Robinson Chirino se fueron para la calle. Reconocimiento. Pink recibirá premio especial por su influencia en la industria musical. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Y ya están hablando. Ya están diciendo a quién se la entregaron. Nosotros estamos... Pásame, por favor. Estamos aquí denunciando formalmente al señor Germán Darío Ferrer, diputado de la Asamblea Nacional, al señor José Rafael Parra Saluso, abogado, a la señora Yoconda González, al señor exdirectora general del despacho de la fiscal, Yoconda González, al señor Pedro Lupera, fiscal quinto de la Fiscalía 55 Nacional, con competencia plena. Al señor Luis Sánchez, fiscal auxiliar de la Fiscalía 55. Y además en otros documentos que hemos venido entregando y vamos a seguir anexando. Repito, es una gran red de extorsión que se ha desmantelado por... Permítanme aquí, por favor. Yo voy a mostrar... No, voy a mostrar primero. Esto es una copia del documento de las cuentas. Esta, por ejemplo, corresponde, buscarle una aquí que sea más Sonora. ¿Qué banco era, diputado? Ya le voy a decir. Esta es una cuenta que está abierta el día 6 de abril del año 2016. Abierta por el señor Pedro Lupera y el señor Germán Ferrer. $1 millón. Aquí está el código del banco VS en Bahamas. Este es el banco. Ahí están las firmas de ellos abriendo la cuenta, el documento. Aquí está el código y es importante que aquí arriba hay un código y es un código cifrado para inversiones cifradas, aquí arriba. Esto que habla aquí, CICFH2, los que saben de esto saben a lo que me refiero. Es una organización criminal que contra Venezuela, contra la patria, desde aquí esta fiscalía. Porque una de las cosas que el falso positivo creado es que aquí la señora fiscal salió porque se le volteó la revolución. No es verdad. No es verdad. Y debe quedar muy claro, aquí hay una red de extorsión. Y ella salió porque le mintió al poder moral, pero luego de mentirle al poder moral en las investigaciones hemos determinado cualquier cantidad de chantaje y extorsiones con ramificaciones. Esto solo estoy denunciando hoy lo conducente a la faja petrolífera del Orinoco. Pero hay fiscales del Ministerio Público que extorsionaban a empresarios, extorsionan a detenidos. Tenemos grabaciones sobre este tema que van a ser presentadas, grabaciones de los que están denunciando. Mire, yo lo grabé y aquí está, pidiéndole $600.000, pidiéndole $300.000. Una gran red de extorsión de un organismo que debería ser garante de cualquier investigación contra el crimen, contra la corrupción, contra los delitos, y se convirtió, gracias o por culpa de la administración anterior, en un gran centro para el chantaje y la corrupción. ¿Qué participación pudiera? Mira, las posiciones políticas de la fiscal general demostradas en los últimos tiempos tienen algo que ver con estas no tiene nada que ver, por lo menos desde nuestro punto de vista, no.
La denuncia la estamos formulando nosotros como con pruebas que estamos presentando. En verdad no tiene nada que ver con su posición política. Si yo hubiese tenido estas denuncias hace 6 meses, igual lo hubiese hecho. Me refiero al hecho de que Me refiero al hecho de que ella es probable, porque todo es por la oposición. Les voy a decir lo siguiente, detrás de esto hay organizaciones ONG, que en el mundo funcionan para el lavado de dinero. Gracias a que le ofrecen a empresarios, a exfuncionarios venezolanos. Venezuela está llena de eso, de exministros, que de repente ustedes los ven que se fueron para Estados Unidos. ¿Cómo se fueron para Estados Unidos? Con la plata de los venezolanos, con cuentas abiertas en Estados Unidos. Les garantizan en Estados Unidos que no los van a tocar, pero a cambio tienen que denunciar a otras personas. A esta señora seguramente la tocaron estos organismos, le descubrieron todo esto y no le quedó de otra que hacer todo este tipo de cosas, pero nosotros hemos investigado. Yo estoy seguro que a muchos de nosotros nos ha investigado y no nos ha encontrado nada, ni nos van a encontrar. Mira, no, fiscales del Ministerio Público aquí en Venezuela sí hay. Y son organismos que están financiados por Estados Unidos, Costa Rica, Holanda, Canadá, Argentina, Brasil, Colombia. Son los que financian este tipo. Miren, la Junta Directiva por ejemplo, tengo una denuncia formal de uno de estos organismos que no tiene nada que ver con Venezuela. Y 4 de los 8 dirigentes de ese organismo son venezolanos, que son los que se encargan de hacer estas investigaciones y luego extorsionar. Pero les voy a decir lo siguiente, tienen periodistas en el mundo, una red de periodistas en el mundo. Solo entran a las páginas web de esos organismos los que tienen clave. Periodistas que montan y sacan una nota sobre Juan Pérez. Mire, Juan Pérez fue descubierto y Juan Pérez después termina hablando con ese periodista y ahí viene la extorsión. Ustedes saben que eso ocurre. Ahora, Germán Ferrer... Perdón, VS. Esta denuncia me la están presentando de acuerdo a las investigaciones que se abrieron en la faja petrolífera del Orinoco por denuncias presentadas por el mismo presidente Nicolás Maduro. Exigió una investigación y en medio de eso, de la investigación, ellos montaron su estructura para extorsionar. Es triste, lamentable que un organismo como este, con fiscales activos, no estamos hablando de fiscales que andan, no, son fiscales activos. Metieron hasta a su familia, meten a su familia, meten a su familia porque están familiares. Mira, la hermana de uno de ellos utiliza dos pasaportes y opera en Ecuador para mover la plata. Ya está, toda la denuncia está formulada allí, le corresponde al Ministerio Público hacer todas las investigaciones, tomar las decisiones, medidas privativas. Los fiscales deben ser puestos a la orden de la justicia. Estos señores no tienen ningún tipo de beneficio de inmunidad, pero sí está nombrado un diputado, que se haga el procedimiento que establece la Constitución y se haga. ¿Cuánto pudieron los organismos internacionales que usted está denunciando, a los cuales tendría en la dirección? Te invito esta noche para que veas el mazo dando y te los voy a denunciar. Porque no es parte de la denuncia formal. Esa es la manera. Es claro, Mira, es el señor Parra Saluso, que es el abogado que aparece frenteando, crea una fundación en Panamá. Tengo el registro de la empresa en Panamá, se llama PSP. Esa empresa llega y te contacta a ti, que sabe que tú tienes problemas. Yo te voy a representar, tú me depositas aquí, pareciera que es un contrato. No es un contrato, es una extorsión, para que no los acusen aquí en Venezuela. Ocurrió durante mucho tiempo. Estas denuncias son del 2016 que estamos recibiendo nosotros en este instante. Pero si lo hubiésemos recibido en el 2014, ten la seguridad que aquí hubiésemos estado nosotros haciendo esa denuncia. ¿Pudiera aumentar el número de fiscales que estén involucrados? Estoy seguro que aumenta. ¿Hay de corrupción entonces, diputado? No, yo estoy denunciando a la fiscalía, no sé si escuchaste. Sí, escuché. Ok, gracias. Pero escuché que hay extorsión a corruptos en PDVSA. ¿Perdón? También habló de casos de corrupción en PDVSA, también van a solicitar... Es que es una investigación que solicitó el presidente, lo que pasa es que no quieren escuchar. La investigación la solicitó el presidente, no se hagan los locos, ni las locas, la solicitó el presidente. En base a esa investigación hay detenidos normales, pero ellos aprovecharon para montar una red de extorsión sobre los empresarios, comenzaron a llamar lo que no tiene nada que ver con el caso, algunos. Y esta gente está denunciando ahorita porque siente que puede haber justicia. Eso es lo que nosotros estamos canalizando. ¿Cuánto tiempo podría tener ahora nosotros resultados sobre estas investigaciones? Ya. Nosotros hemos hecho, dame el petitorio, Pedro, por favor. Por un lado, la fiscalía se habla de 8 días, pero me refiero a los fiscales del Ministerio Público. Está bien que hagan todas las acusaciones, nosotros estamos en contra de la corrupción.
todos aquellos que hayan incurrido en hechos de corrupción que sean investigados. Lo que estamos, desafortunadamente es muy triste que ocurra en el organismo encargado de las investigaciones. Voy a decir lo que hemos pedido. Dar trámite a la denuncia con el fin de iniciar, de acuerdo con las facultades y competencias que la Constitución y la ley reconocen a su autoridad, las investigaciones penales a todos los que estamos nombrando allí. Luego, considerando que hay un diputado, que se haga el procedimiento de acuerdo a la Constitución para solicitar el allanamiento inmediato de la inmunidad parlamentaria de este diputado. Tercero, que se solicite a los órganos jurisdiccionales que sea aplicada la privativa de libertad donde corresponda de manera inmediata para evitar su fuga, que se les congelen las cuentas a estas personas, que se les bloqueen, pero se les congelen las cuentas y los bienes para garantizar y además se prohíba su salida del país de manera inmediata para que no terminen donde todos sabemos que terminan los corruptos de Venezuela, en Estados Unidos. Protegidos. ¿Cuál fue la respuesta del fiscal? El fiscal informó arriba que va a dirigirse al país en breves minutos. Es muy grave lo que nosotros hemos presentado hoy. Hemos presentado originales de cuentas abiertas por fiscales. ¿Cómo un fiscal del Ministerio Público puede abrir una cuenta de $1.700.000? ¿Cómo un diputado puede abrir una cuenta de $1 millón? ¿Cómo? En Bahamas. Pero eso es una gran regla. Nosotros vamos a seguir en el grupo de constituyentes que nos hemos establecido en investigación para llevar adelante recoger todas estas denuncias y traerlas al Ministerio Público para que haya justicia. ¿La Fiscal General de la República estaba enterada a la información que ustedes conocen? Mira, de esta red de extorsión. aquí no aparece ella mencionada, pero te voy a decir algo. ¿Quiénes aparecen? Pero te voy a decir algo, está su esposo, está su directora del despacho y están fiscales del Ministerio Público designados por ellas mismas. Eso es muy difícil que no sepa nada. Muy difícil. Serán las investigaciones las que van a determinar. Lo que yo he presentado hoy son pruebas contra esta gente, pero las investigaciones van a determinar el grado de responsabilidad que haya tenido esta señora. ¿Se comunicaron con ellos, quizás con el diputado Ferrero, con la fiscal, para informarse sobre esta denuncia? No, yo vengo a informar al Ministerio Público. El Ministerio Público haga las diligencias judiciales que tenga que hacer ante los tribunales, ante las autoridades, los organismos de seguridad. Yo estoy seguro, conociendo al señor Tarek William Saab, que es implacable contra estas cosas de delitos, de corrupción, y además que siente un deber moral de sanear este organismo, que ya en este momento en la bajada de nosotros por acá está tomando decisiones, designando fiscales, designando todas las averiguaciones que tenga que hacer y tomando las medidas que tenga que tomar para evitar que esta gente se vaya. ¿Quién? No sé, deben estar en su casa, deben estar aquí en Venezuela. Algunos, por ejemplo, como Yoconda García, Yoconda González, sabemos que está fuera. ¿Con qué salió? Con un documento que no era de ella. Operan con pasaportes falsos, se mueven en el mundo con pasaportes falsos. Seguramente. Yo, fiscal general de la República, le digo a alguien del SAIME, necesito un pasaporte para esta persona porque está haciendo una investigación. No puede aparecer su nombre porque lo van a matar. ¿Qué hace el del SAIME? ¿Ven? Esa es la cooperación, no, eso no es corrupción a ese nivel. Que se hagan todas las investigaciones que tengan que hacerse, todas. Nosotros no estamos protegiendo a nadie, entiéndese, no estamos protegiendo a nadie. Allá aquellos que están defendiendo a alguien. Ahora, nosotros aquí estamos poniendo una denuncia bien amplia, que tenga que llegarse a donde tenga que llegarse. No estamos protegiendo a nadie, no tenemos compromiso con nadie. Ortega Díaz dice que hay funcionarios del gobierno implicados con el caso de Odebrecht, incluso que tendría pruebas. También la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Tendría pruebas de que hay funcionarios? Ojalá la presentara, para ver quiénes son. Todos estamos interesados en saber, a ver si en verdad son pruebas o es parte de esta red de extorsión. Ahora, diputado, ellos se van a declarar perseguidos políticos. ¿Cómo va a ser en este caso los constituyentes de esta manera? No, nosotros sabemos que lo van a hacer, pero estamos obligados a hacer las denuncias. Es más, nosotros sabemos que el primer país que lo va a recibir es Estados Unidos. Nosotros sabemos eso, o sea, el que los va a proteger. El que no lo sepa, el que no lo imagine de esa manera, bien ingenuo es a estas alturas del partido. Ahora, nosotros estamos obligados a hacer la denuncia, nosotros estamos obligados a poner las cartas sobre la mesa, que se sepa lo que ocurría en este organismo, cómo se designaban los fiscales, cómo era la operación de cada uno de los fiscales en esta gran red de extorsión, que, repito, yo solo pudiera decir, estoy presentando la sucursal faja petrolífera, pero puede haber sucursal delitos comunes. Puede haber sucursal drogas, puede haber sucursal X o cualquier otro organismo.
legitimación de capitales. Esto, por ejemplo, a todas luces, pareciera que hay un delito de legitimación de capitales, de lavado de dinero, que solo se hace con apoyo de otros países. En esto que estoy presentando es un poco más de 6 millones de dólares. Poco más de 6 millones de dólares abierto en dos semanas consecutivas. Semana del 29 al 31 de marzo del 2016, semana del 5 al 7 de abril del año 2016 fueron abiertas estas cuentas. ¿Esto pudiera ser una copia de lo que fue en el pasado o la tribu de David? No sé si será de David, de Luisa, no sé de quién será, pero seguro es un hecho criminal que nosotros estamos enfrentando. Y vamos a seguir. Sabemos, los constituyentes sabemos a qué nos estamos enfrentando. Sabemos perfectamente dónde nos estamos poniendo. Nos estamos poniendo en este momento en el foco de la luz. No nos importa, queremos que se llegue a la verdad. Muchas gracias a todos. Escuchamos palabras del constituyente. Continuamos con más información. El diputado ante la Asamblea Nacional por la Unidad, Ramos Ayub, calificó de positivo que la mayoría de los partidos de la Mesa de la Unidad Democrática inscribieran candidatos para las elecciones de gobernadores. El también secretario general nacional de Acción Democrática cree que el pueblo participará masivamente en los comicios regionales. Nosotros decimos, por ejemplo, no participamos con ese Consejo Nacional Electoral. ¿Qué te va a decir el gobierno para que tú no participes? No te lo cambio. Entonces, no voy a elecciones, le entrego 23 gobernaciones, le entrego 335 alcaldías y la presidencia de la República. Porque si tú eres consecuente con la línea de no participar, no es que dices, no participo ahora, pero en las de alcalde sí. O no participo ni en las de gobernadores ni en las de alcalde, pero en las presidenciales sí. O participas en todas o no participas en ninguna. Yo creo, absolutamente convencido de que nosotros podemos derrotar a este gobierno electoralmente. Por eso es que el gobierno no quiere elecciones y por eso es que cuando las planifica pone tal cantidad de dificultades para ver si las gana. A juicio de Ramos Ayub, la propuesta de aumentar la penalidad a 50 años por delitos atroces es una medida para atemorizar a la oposición. El aumento de la penalidad para delitos atroces no se discutiría. El problema es que ¿quién califica ese delito? Por ejemplo, ¿es traición a la patria que yo vaya a la Organización de Estados Americanos o a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o a las Naciones Unidas a denunciar el caso venezolano donde no hay sistema democrático, donde hay quebrantamiento de la separación de poderes, etcétera? ¿Eso es traición a la patria? Bueno, ellos lo que quieren es atemorizar y aterrorizar e inhibir a quienes hemos ido a foros internacionales a denunciar la situación venezolana. El parlamentario sostuvo que los detenidos durante protestas nunca debieron ser juzgados por tribunales militares. La directora nacional del registro electoral, Amelia Alter, confirmó que 18 millones de electores podrán votar en las regionales tras la auditoría realizada con representantes de partidos políticos. Euclides Sotillo nos tiene el reporte. Buenas tardes, Euclides. Adelante, te escuchamos. Saludos amigos, el contacto lo hacemos a esta hora desde la sede del Consejo Nacional Electoral, específicamente de Plaza Venezuela, donde la directora nacional del registro electoral, Amelia Alter, acaba de hacer la auditoría para el registro electoral con las organizaciones políticas que participarán en los comicios regionales. Veamos. Son los técnicos de los partidos políticos los que hoy nos acompañan. Ellos han recibido con anterioridad la data que contiene el registro electoral con el corte del 15 de julio. Este registro asciende a 19.854.437 electores y electoras. Es importante destacar que el motivo de esta auditoría es porque estamos en el marco del cronograma para la elección de las gobernadoras y gobernadores que serán electos en todo el país. Específicamente para este evento electoral tenemos un corte preliminar que abarca 18.094.065 electores, de los cuales 17.898.004 son electores venezolanos inscritos en el territorio nacional y 196.061 son electores extranjeros con derecho a votar para estas elecciones. Es importante que la colectividad sepa que los electores del Distrito Capital no ejercen el voto en este proceso electoral porque el Distrito Capital tiene un régimen especial de gobierno. Las 18 organizaciones saben su trabajo como auditores. Ellos ya al finalizar la actividad estarán con ustedes y compartirán sus impresiones, pero de verdad que ha sido para nosotros un éxito muy grande contar aquí con un quórum tan grande de organizaciones con fines políticos acompañándonos. Entonces, las declaraciones.
Palabras de Amalia Alter, directora nacional de la Oficina de Registro Electoral. Es importante mencionar que está previsto que para las horas del mediodía la presidenta del Poder Electoral, Tibisay Lucena, también ofrezca declaraciones al país. En la información que tenemos hasta ahora, Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. Gracias, Euclides. Gerardo Blay, alcalde del municipio de Baruta, indicó que valdría la pena tener gobernadores que no estén comprometidos con el gobierno para defender en dichas regiones las manifestaciones pacíficas. Blay aseveró que la coalición opositora debe mantenerse unida para vencer los obstáculos y, a su vez, buscar el apoyo de sectores disidentes. Escuchemos declaraciones del canciller de la República, Jorge Arreaza, en un enlace que hacemos con Venezolana de Televisión. Soberanía venezolana, más bien reconocer que las cosas han vuelto a su orden institucional, condenar a quienes tenga que condenar, que son los responsables de la violencia política, y en todo caso buscar el diálogo, propiciar el diálogo entre las partes. También le dejamos en claro que la Asamblea Nacional Constituyente lo que ha hecho, por ejemplo, con esa decisión del día de ayer por petición del presidente Nicolás Maduro. Como ustedes saben, durante los últimos meses y la violencia política, el Ministerio Público y quienes estaban al frente del Ministerio Público se sumaron a la conspiración. Entonces había una absoluta impunidad ante quienes mataban a personas en las manifestaciones, quienes colocaban barricadas que resultaban después en la muerte o en las lesiones de venezolanos y venezolanas, quienes quemaban a la gente viva, absoluta impunidad. La Asamblea Nacional Constituyente tomó una decisión con respecto al Ministerio Público. Hoy tenemos de verdad un fiscal general de la República, humanista, como lo es el doctor Tarek William Saab, y en este sentido, al volver la institucionalidad, los casos que habían tenido que ser llevados a la jurisdicción militar ante la impunidad reinante y la inacción del Ministerio Público, bueno, por petición del presidente Maduro y decisión de la Asamblea Nacional Constituyente, en conversaciones con el Tribunal Supremo de Justicia, van entonces a donde deben estar, que es en la jurisdicción civil. Estamos, queridos compatriotas, poniendo las cosas en claro en el mundo. Le hacemos un llamado a los amigos del mundo, a los gobiernos del mundo, a respetar nuestra soberanía y que más bien abramos los espacios para evitar las amenazas del uso de la fuerza, como la del gobierno de los Estados Unidos contra Venezuela. Nosotros agradecemos a todos los países de nuestra América, agradecemos a países como la República Popular China, como la Federación Rusa, que se han manifestado en contra de la intervención militar o de la amenaza del uso de la fuerza militar contra Venezuela por parte de los Estados Unidos de Norteamérica. Y así debe ser. Y ojalá podamos llevar adelante la cumbre de los jefes de Estado y Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, que el presidente Nicolás Maduro ha propuesto, para que allí se digan las verdades sobre Venezuela. Nosotros defenderemos nuestra soberanía, nuestra democracia, nuestra institucionalidad en cualquier foro, pero el foro natural es ante nuestros hermanos de América Latina y el Caribe, y allí podremos dar el debate, no solo sobre Venezuela, sino sobre la tolerancia política necesaria en los mecanismos de integración regional para volver a aquella situación que tuvimos hasta hace muy poco tiempo, en la cual, si bien en Sudamérica, por ejemplo, la mayoría de los gobiernos eran de signo progresista, había respeto hacia los gobiernos que no lo eran, y cada país respetando la soberanía y la no intromisión en los asuntos internos. Ojalá que las cancillerías, los jefes de gobierno de los países de nuestra América, bueno, logremos organizar esa cumbre y ahí definir y dirimir cualquier diferencia que haya y seguir trabajando en conjunto como debe ser. Fundamentalmente, esta convocatoria la hemos hecho para eso. Ni Alemania ni ningún país del mundo puede inmiscuirse en los asuntos internos de Venezuela y emitir opiniones de ese tipo. La subordinación a la política exterior de los Estados Unidos por parte de esos países es inadmisible y ojalá haya una reflexión y podamos trabajar en conjunto. Muchos son los temas de la agenda bilateral que nosotros tenemos con Alemania y podemos recuperar de inmediato en materia de economía productiva, en materia de estudios universitarios, en materia ambiental, en los foros internacionales, y aspiramos que podamos retomar con Alemania y con todos los países de este mundo, de este planeta
tierra que nos abraza, nuestra Pachamama, las relaciones de respeto con la República Bolivariana de Venezuela. Muchas gracias, muy buenas tardes. El presidente de la República, Nicolás Maduro, rindió este martes un homenaje a Fidel Castro en el cementerio de Santa Ifigenia, en Santiago de Cuba, a propósito del aniversario 91 del natalicio del líder fallecido cubano. En compañía del presidente Raúl Castro Ruz, el canciller cubano Bruno Rodríguez y la constituyente Cilia Flores, el jefe de Estado colocó una ofrenda floral, mientras que ambos mandatarios presenciaron el cambio de las guardias de honor que custodian las tumbas donde descansan los restos de José Martí y Fidel Castro. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, calificó de inaceptables las amenazas de una intervención militar en Venezuela realizada el pasado viernes por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Una reunión en Moscú con su homólogo boliviano, Fernando Huanaquín, Lavrov rechazó cualquier injerencia internacional en los asuntos de Venezuela y sostuvo que la única vía para solucionar los problemas debe ser el diálogo nacional. En ese sentido, lamentó que algunos países pretendan boicotear económicamente al gobierno del presidente Nicolás Maduro y confirmó el primer envío de 30.500 toneladas de trigo rubro que normalmente nuestro país le compra a Estados Unidos y Canadá. Por su parte, el ministro boliviano confirmó la realización de la cuarta cumbre del Foro de Países Exportadores de Gas a realizarse en Santa Cruz durante el mes de noviembre como parte de la industria a fortalecer en Venezuela ante la crisis petrolera. El ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, expresó que las presiones exteriores o intervenciones militares no ayudan a solucionar las crisis políticas. El canciller asiático aseguró que los problemas en Venezuela deben ser solucionados por su propio gobierno y su pueblo, razón por la que China no intervendrá de ninguna manera en los asuntos políticos. A su juicio, el consenso debe llegar a través del diálogo enmarcado en las leyes nacionales y el principio de no injerencia entre gobiernos. La Fiscalía de Perú habría identificado el pago de casi $8 millones por parte de la constructora brasileña Odebrecht a funcionarios del segundo gobierno de Alan García. Así lo publicó el diario El Comercio. Según documentos que el Ministerio Público recibió en un banco de Andorra, país donde exfuncionarios tenían cuentas offshore, el ex viceministro de Comunicaciones, Jorge Cuba, habría sido el principal beneficiado por los sobornos de Odebrecht. Esto tras haber aceptado más de $6 millones de la empresa a cambio de entregarle la licitación para la construcción de 2 tramos de la línea 1 del Metro de Lima. Con la documentación, la Fiscalía comprobó las sospechas que manejaba desde enero a principios de año. El ente había pedido 18 meses de prisión preventiva contra Cuba, quien actualmente está recluido en una cárcel de la capital. Amigos, es momento de hacer nuestra primera pausa. Al regreso, en la mira, el presidente Donald Trump arremete de nuevo contra gigante del comercio electrónico. Los detalles en tan solo minutos. Ya venimos. Continuamos. El presidente del IFEDEC, Eduardo Fernández, exhortó a los líderes políticos a lograr un entendimiento nacional como condición necesaria para solucionar la crisis del país. Manuel Covela nos tiene el reporte. Buenas tardes, Manuel, te escuchamos. Sí, gracias. Buenas tardes. Además del IFEDEC, también las fundaciones Alberto Adriani y Punto de Encuentro suscriben esta propuesta. Pero nosotros vamos a conversar de inmediato con el presidente del IFEDEC, Eduardo Fernández, para que nos dé más detalles de esta propuesta que está presentando hoy al país. Lo que nos preocupa es el sufrimiento del pueblo venezolano. La gente está sufriendo, ya son muchos años de sufrimiento. Cuesta mucho trabajo conseguir la comida, cuesta mucho trabajo conseguir las cosas que se necesitan. Nuestros políticos están ocupados de asuntos muy importantes, pero hay que ocuparse sobre todo de la calidad de la vida de los venezolanos, de resolver la crisis. Y estamos invitando a los líderes, tanto del gobierno como de la oposición, a que entiendan que por la vía de la confrontación tenemos 18 años perdidos y que necesitamos que haya un ambiente de entendimiento constructivo que permita enfrentar 3 problemas: reactivar la economía, atender el problema del hambre que está padeciendo buena parte de la población venezolana y restablecer la plena vigencia de la institucionalidad democrática y del Estado de Derecho.
Bien, agradecemos entonces al presidente del IFEDEC, doctor Eduardo Fernández, quien está presentando al país, a los líderes políticos, la fórmula del entendimiento nacional para resolver la situación del país. Nosotros con esta información despedimos este contacto. Sigan con más de la emisión meridiana de Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Manuel. El Servicio de Administración, Identificación, Migración y Extranjería, SAIME, anuncia un nuevo proceso de visado electrónico para extranjeros que sustituirá el sello manual antes utilizado. El director nacional del ente, Juan Carlos Dugarte, señaló que el proceso permitirá eliminar los fraudes e irregularidades presentadas anteriormente con el visado extranjero. Vamos a desplegar la visa electrónica o de lectura mecánica en 40 oficinas desplegadas en todo el territorio nacional. Ya eliminamos el sellado del pasaporte, o sea, las visas por intermedio de sello ya no van a existir, ya lo hemos eliminado. Hemos recogido todos los sellos en las oficinas y ya todas las visas, bien sea recuento, bien sea prórroga de visas o bien sea cambio de condición, ya se van a hacer por medio de la visa de lectura mecánica. Pues que esto es un nuevo elemento de seguridad, automatización de todos los procesos, rapidez en cada uno de los procesos que el SAIME pone a la disposición de todos los extranjeros que hacen vida en el país para darle mayor seguridad. Dugarte aseguró que 5.000 ciudadanos extranjeros ya han realizado este proceso. Invitó a quienes aún no han legalizado su estadía en el país a acudir a cualquiera de las 40 sedes del SAIME habilitadas para el visado electrónico. El gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, aseguró que la lucha para las elecciones regionales es desigual. Capriles expresó que la lucha debe identificarse sobre la base del debate. Informó que es mejor blindar de líderes al país a tener que ceder espacios. Igualmente acotó que la Constitución prevé la realización de elecciones regionales y eso le da la oportunidad a la oposición de medirse con los candidatos del gobierno. A su juicio, los comicios regionales son una oportunidad para continuar en la lucha y así generar un cambio democrático. PDVSA tomará acciones legales para proteger sus activos frente a las pretensiones de la empresa canadiense Cristalex, ya que consideran que trata de afectar el patrimonio de la nación. A través de una nota de prensa, la estatal petrolera calificó de improcedente las pretensiones de Cristalex, que habría solicitado permiso a la Corte Federal de Delaware en Estados Unidos para embargar activos en PDVSA Holding, compañía matriz de Citgo en suelo estadounidense. PDVSA ratificó como único accionista al pueblo venezolano y recordó que la Corte de Delaware ya falló a favor de Venezuela en el pasado 1 de mayo, cuando la misma compañía intentó cobrar dividendos provenientes de Citgo. En aquella oportunidad se determinó que la estatal petrolera goza de inmunidad de jurisdicción. El violinista Willy Arteaga, reconocido por participar en las manifestaciones de los últimos meses, fue liberado este martes tras recibir medida cautelar. Así lo informó el fiscal general de la República, Tarek William Saab. Según Saab, la medida fue otorgada luego de una solicitud realizada por el Ministerio Público. El joven fue detenido el pasado 27 de julio, imputado por instigación pública y posesión de sustancias incendiarias. Su abogado, Alfredo Romero, confirmó que el músico se encuentra en libertad y condenó que Arteaga fuera dejado en la Plaza Altamira tras recibir la medida. Un adolescente de 15 años de edad murió tras quedar atrapado en una línea de fuego cuando delincuentes intentaban perpetrar un robo a mano armada a un ciudadano. El hecho se registró en Colinas de Plan del Manzano de la carretera vieja Caracas-La Guaira. Diana Martínez está allí y nos trae el informe. Adelante. Así es, buenas tardes, gracias por el contacto. Familiares, amigos y profesores del menor de 15 años de edad han llegado a la morgue de Bellomonte a retirar su cadáver. El joven, quien había sido promovido a 4º año de bachillerato, se encontraba a tan solo 100 metros de su casa conversando con una vecina cuando se produjo un enfrentamiento armado originado por el intento de robo de un vehículo. Cuando el menor escuchó los disparos, trató de huir, pero una bala le impactó en el pecho. Bueno, sucedió que él allá llegaron uno y le iban a robar la moto a otra persona y mi hijo estaba en el momento, estaba ahí hablando con una muchacha cuando se formó el tiroteo. Entonces él salió corriendo a defenderse, pero bueno, una bala lo alcanzó, le dio en el pecho y bueno, no hubo salvación ya para salvarlo. ¿Cuántos años tenía su hijo, señor? Tenía 15 años, lo cumplió el 4 de julio. ¿Dónde ocurrió esto y cuándo? Allá en las Colinas de Plan de Manzano.
describen al joven de 15 años como ejemplar. Mira, excelente, excelente, respetuoso, muy buen estudiante y colaborador en todo, tanto él como su mamá con el liceo, excelente como representante y como alumno. El resultado final de este enfrentamiento fue de 1 muerto y 2 heridos. Uno de ellos, el ciudadano a quien intentaron robar su moto, y el otro, uno de los delincuentes, quien recibió un disparo en el brazo. Los otros 2 sujetos involucrados en este delito están siendo buscados por la policía. Con esta información retornamos al Paz a los estudios. Gracias, Diana. Hacemos una nueva pausa. Así es, al regreso tenemos más información. Quédense con nosotros. Iniciamos nuestro recorrido por lo que pasa en el mundo en Perú, donde el presidente Pedro Pablo Kuczynski reiteró no haber recibido nada de la constructora brasileña Odebrecht al ser consultado sobre los presuntos sobornos que la compañía asegura haber otorgado entre 2005 y 2014 a funcionarios de ese país. Así lo informó el mandatario durante una entrevista. Kuczynski fue primer ministro y titular de Economía durante el gobierno de Alejandro Toledo, a quien Odebrecht declaró haber entregado un millonario soborno para adjudicarse 2 tramos de la carretera interoceánica sur. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, tomó una decisión muy sabia al suspender sus planes de atacar la isla de Guam. Así lo expresó en un mensaje en Twitter. El mandatario indicó que la alternativa norcoreana habría sido tan catastrófica como inaceptable. También en Estados Unidos, importantes dirigentes del Partido Republicano criticaron al presidente Donald Trump por sus comentarios sobre el atropello en Charlottesville, Virginia. El mandatario culpó este martes tanto a neonazis y supremacistas como a manifestantes de izquierda por la violencia en protestas por una marcha racista. En Portugal, 13 personas murieron y otras 49 resultaron heridas tras la caída de un roble sobre una multitud durante una procesión en Madeira. El hecho ocurrió en medio de la fiesta de la Señora del Monte, patrona de esa localidad. 7 personas permanecen hospitalizadas. El gobierno local decretó 3 días de luto. En España, el Parlamento de Cataluña aplazó este miércoles la decisión de tramitar una propuesta de ley para convocar un referéndum sobre la independencia. Una iniciativa que tanto el Ejecutivo como el Tribunal Constitucional consideran ilegal. La mesa de la Cámara Regional no incluyó la cuestión en el orden del día y el retraso fue justificado por la complejidad de la ley. El Ministerio de Defensa de Australia informó que el país participará en los ejercicios militares que realizará Estados Unidos y Corea del Sur la próxima semana. Asimismo, resaltó que estos ejercicios anuales no deben ser vistos como provocación contra el gobierno norcoreano, dada su regularidad e historia. Escuchemos declaraciones del fiscal general de la República, Tarek William Saab. Diré cuál va a ser una de las principales diligencias al respecto de esto. Esta es la tercera prueba original de la apertura de una cuenta en miles y millones de dólares en el Banco de las Bahamas. Esta es la cuarta, el cuarto original del mismo, el quinto y el sexto original, como se puede observar, y si acercan la cámara, están las firmas de, entre otras personas, el diputado a la Asamblea Nacional, Germán Ferrer. Aquí está su firma original. Muy bien. Algunas cuentas fueron aperturadas de manera individual y otras de manera conjunta. ¿Ok? En el caso del ciudadano Germán Ferrer, él aperturó esta cuenta en dólares de manera conjunta con un fiscal general, un fiscal de este Ministerio Público. Por lo tanto, lo primero que quiero anunciar es que de forma inmediata hemos designado a 2 fiscales para que conozcan de estos graves hechos. El fiscal 73 nacional, con competencia en legitimación de capitales y delitos
financieros y económicos, y el fiscal 11 nacional con competencia en delitos contra la corrupción, banco, seguro y mercado de capitales. Ya han sido designados y están trabajando de manera inmediata en estos hechos lamentables. ¿Qué se presume, según lo que hemos estudiado apenas en estos minutos, de esta pluralidad de delitos denunciados acá? En primer lugar, corrupción propia, que está previsto en la Ley contra la Corrupción. En segundo lugar, delitos de extorsión, que está también previsto en la Ley contra la Extorsión y Secuestro. Tercero, se presume, el delito de asociación para delinquir, previsto en la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. Y un cuarto delito, legitimación de capitales, que está previsto en la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. Esta es la primera acción que he tomado como fiscal general de la República para la apertura de esta investigación. Vamos a accionar también en algunas diligencias. Como ciudadano Germán Ferrer es diputado, ¿verdad?, activo en la Asamblea Nacional, pero cometió un delito en flagrancia. Porque yo quiero recordar que esto que se hizo, como lo hizo él, actuó con la peor premeditación y alevosía. Y se puede presumir que quien dirigía, en este caso concreto, esta banda de extorsión, cuyo epicentro estaba en la anterior gestión del Ministerio Público, es el ciudadano Germán Ferrer, que como ustedes saben es el esposo de la ex fiscal general de la República. Por lo tanto, ya comenzamos a hacer las diligencias respectivas. Independientemente, quiero agregar lo siguiente: como el delito fue en flagrancia, el ciudadano debe estar privado de libertad en custodia en su residencia, pero igualmente nosotros por escrito vamos a solicitarle al presidente del TCJ, Michael Moreno, que libre la orden de captura para que este ciudadano diputado Germán Ferrer esté privado de libertad mientras se inicia, ¿verdad?, y esta es una segunda diligencia, el proceso de allanamiento a su inmunidad parlamentaria. Como está activa y en funciones la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente, vamos a solicitarle a esa Asamblea Nacional Constituyente que inicie el procedimiento de allanamiento a la inmunidad parlamentaria de este diputado que se presume ha deshonrado cada uno de los puntos y letras y artículos de esta Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que él prometió jurar y cumplir. Al igual, obviamente, que fiscales del Ministerio Público que se han prestado también para esta canallada que avergüenza a la nación venezolana. Igualmente, quiero agregar que vamos a solicitar de manera inmediata la captura de los ciudadanos Pedro Lupera, que ha deshonrado esta institución Ministerio Público, puesto que él es el fiscal 55 nacional activo. Luis Sánchez, fiscal auxiliar 55 nacional, es fiscal auxiliar. El otro es fiscal con competencia nacional. Y también vamos a identificar a otra ciudadana que aparece aperturando esta cuenta en millones de dólares en el Banco de las Bahamas, identificada con el nombre de Yoconda García. Yoconda García, con este nombre y apellido y la cédula, no aparece como nómina de la Fiscalía General de la República. Se pudiera presumir
es lo que los denunciantes nos han referido, se pudiera presumir que la verdadera identidad de esta ciudadana tal vez correspondía a quien fungía como directora del despacho del anterior fiscal general de la República. En este sentido, yo quiero destacar lo siguiente. Aquí hay elementos de convicción que son originales de la apertura de cuenta, que fue lo primero que mostré, abiertas en el exterior, a nombre, como dije, de fiscales del Ministerio Público y se presume de una exdirectora adscrita a este despacho. El monto global de la apertura de cuentas en millones de dólares de estas personas sobrepasa los 6 millones de dólares. Solamente en este banco que ustedes ya conocen y se identifica como UBS en las Bahamas. ¿Ok? Igualmente, vamos a diligenciar la apertura en los fondos de inversiones con códigos cifrados, porque da la casualidad que las aperturas de cuentas que hace el diputado Germán Ferrer aparecen con códigos cifrados. Es decir, que aquí hay elementos de convicción que pudiera calificarlos de medios de prueba que nuestros fiscales designados van a empezar a trabajar de manera inmediata. De hecho, ya lo estamos haciendo de manera inmediata. Igualmente, vamos a citar a los empresarios extorsionados, porque tenemos un banco de datos de varias empresas que, trabajando en la faja petrolífera del Orinoco, cuya sede está en el estado Anzoátegui, se presume fueron extorsionados por este grupo de personas que he mencionado, cuyo líder pareciera ser, se presume que pudo ser o es el diputado Germán Ferrer. Porque yo quiero que ustedes me expliquen cómo un parlamentario cuyo sueldo se sabe públicamente que es modesto, abre de manera simultánea varias cuentas por varios millones de dólares, algunas conjuntamente con un fiscal del Ministerio Público. ¿Qué pudiera presumirse? Que utilizaron de manera indebida una investigación que se aperturó sobre una presunción de delitos contra la corrupción en la faja petrolífera del Orinoco para tocar a varios empresarios, extorsionarlos. Algunos pudieran haber sido inocentes de los hechos que se les investigó, pero fue el escalón, ¿verdad? Fue la excusa, fue la motivación para cometer estos aberrantes hechos que, repito, avergüenzan a la nación venezolana. Igualmente, vamos a investigar la creación de una fundación y una compañía anónima en el exterior que serían para legitimar el capital producto de la extorsión. O sea, aquí estamos hablando de una, yo diría, de una mafia transnacional, porque crearon una fundación y una compañía anónima en el exterior que servía para esta legitimación de capitales. O sea, no se conformaron con simplemente hacer las operaciones en el país, sino tiene un alcance ya de carácter internacional. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy, Héctor Rodríguez, candidato a la gobernación del estado Miranda. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela. Una mañana muy movida y veíamos esta información que está en desarrollo sobre la exfiscal Luis Ortega Díaz. Escuchábamos en la voz del fiscal Tarek William Saab una denuncia de una trama de corrupción y estaba haciendo una denuncia de que se superaba por más de 6 millones de dólares los eventos de extorsión que presuntamente se habrían cometido. Él señalaba directamente a la implicación del diputado Germán Ferrer. ¿Qué responsabilidades pudiera tener la fiscal sobre este caso, asumiendo que las responsabilidades son individuales a nivel penal y administrativo? Sí, bueno, primero muy lamentable, ¿no? Muy lamentable que
funcionarios públicos, un diputado, tengo entendido que también quien fungía como asistente y directora de despacho de la fiscal, estén involucrados en estas aperturas simultáneas de cuentas que hasta ahora sobrepasan los 6 millones de dólares. Y bueno, cuando uno ve estos hechos, uno empieza a comprender muchas cosas, muchas decisiones que en algún momento uno no entendía, cambio de posiciones de algunos actores, y es triste cómo a través de la corrupción logran cooptar, logran atrapar, logran tomar a algunos dirigentes de instituciones, de posiciones políticas. Es triste. Entre el cielo y la tierra no hay nada oculto. ¿Cómo no asociar este hecho y estas denuncias del día de hoy a un tema de persecución política? No, yo creo que al contrario, yo creo que estos hechos lo que hacen es demostrar por qué los cambios políticos, por qué las visiones distintas, por qué sumarse a una posición de violencia, de guarimba, de guerra, cuando en tiempos pasados la condenabas. Y bueno, ya ves el porqué, ahí empiezas a ver las razones. Es triste, es lamentable. Yo creo que nos llama a la reflexión de todos los venezolanos y las venezolanas, que ese no es la manera, no es la violencia, no es la corrupción, no es la mentira, no es el engaño, que tenemos que mirar al futuro, que tenemos que hacer cosas distintas, que tenemos que hacer las cosas distintas, nos lo está pidiendo la gente. Yo creo que lo que pasó el 30 de julio con la elección de la constituyente empuja en esa dirección, de una mayoría de la sociedad que dijo ya, no es a través del conflicto, de la violencia. Entonces, más bien esto en vez de implicar cualquier tipo de persecución, lo que implica es una razón de por qué esa actitud. Y es muy triste que esa sea la razón. Ahora bien, una razón. Eso que usted está planteando es fundamental. La fiscal ya tenía años en el puesto. ¿Por qué iniciar estas denuncias en este momento? Y si no hubiese una visión política distinta a la que se supone debió haber tenido en función a los intereses del Partido Socialista Unido de Venezuela, ¿sería tal el señalamiento y el cuestionamiento político? Bueno, lo hago en función de varios temas. Claro. Hay una necesidad de sanción a la corrupción. Claro. ¿Tendría la misma visión política el chavismo hoy si la fiscal estuviera a favor del gobierno? No, nosotros no pedimos que la fiscal esté a favor del gobierno, pedimos que esté a favor de la paz. Yo creo que en plena situación de mucha violencia en el país, en plena situación de guarimba, tener una fiscal que no condenara, que quemara viva a una persona, no era pedirle que tuviese una posición partidista, era pedirle, por el contrario, que no tuviese una posición partidista en función de la oposición, que es muy distinto. Pero por lo que entiendo, estos son, cuando hubo el cambio de fiscal, empresarios que estaban siendo investigados por la anterior fiscal que acusaron y dieron la información de una trama de corrupción. Así que ese cambio es el que permitió que mucha gente que estaba siendo extorsionada tuviese a dónde denunciar. Así que bueno, ahí es donde se destapa todo eso. Es triste, es una noticia muy triste. Ojalá se haga toda la investigación, se acusen a todos los responsables y esto de una lección de que entre cielo y tierra no hay nada oculto y que hay que hacer las cosas transparentemente, correctamente, que tenemos que tener instituciones equilibradas, que garanticen la paz, el diálogo, que es lo que quiere la mayoría de los venezolanos. Ahorita vamos a unas elecciones de gobernadores y yo aplaudo mucho que después de que la oposición venezolana apostó durante muchos días a la violencia, a la guarimba, a criticar las instituciones, a no reconocer el CNE, el tribunal, haya dicho, no, ya, vamos a cambiar de actitud, vamos a reconocer las instituciones del Estado, el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal, y vamos a apostar a la democracia y no a la violencia. Eso es algo que yo reconozco como valiente, que los aplaudo, porque cualquier problema que tengamos los venezolanos lo vamos a resolver es en democracia, lo vamos a resolver es en paz, no lo vamos a resolver con violencia, no lo vamos a resolver desconociendo el Estado venezolano. Antes de entrar en materia electoral y de su candidatura a la gobernación de Miranda, es muy importante también hablar acerca de su rol en la Asamblea Nacional Constituyente. Se ha solicitado a los demás poderes que se subordinen a la Asamblea Nacional Constituyente. Se espera que representantes de la Asamblea Nacional comparezcan ante la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Y qué sucederá si no van? Bueno, no es que se ha solicitado, es que así lo plantea la Constitución. La Constitución en el artículo 347, 348 y 349 y toda la teoría constituyente que existe en el plano jurídico-político así lo plantean. La Constituyente siempre es un espacio de poder que recoge la voluntad popular y que está por encima de las instituciones constituidas ya legalmente. Así fue en la Constituyente del 99. Cuando se nombró la Constituyente del 99, todos los poderes que existían tenían que subordinarse a la Constituyente y convivir en paz con la Constituyente como poder supremo. Es decir, está haciendo la Constituyente exactamente lo mismo que hizo en el 99, ahí se generarán todos los debates.
los poderes constituidos que se han ido subordinando. Fue el presidente, fueron los rectores del CNE, ayer fueron los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Lo han hecho sin ningún tipo de problema y yo estoy seguro que eso va a permitir un andamiaje natural de las instituciones democráticas venezolanas y la vida tiene que seguir. Ahora iremos a elecciones de gobernadores, concentrarnos. ¿Qué debemos hacer todos los venezolanos y todas las instituciones? Concentrarnos en los problemas concretos de la gente, concentrarnos en la seguridad, en la economía, en las políticas sociales y no seguir en esa dinámica de confrontación que quiso plantearse desde la Asamblea Nacional, que no nos permitía gobernar y concentrarnos. ¿Cuál va a ser el futuro de este poder? ¿Cuál va a ser el futuro de la Asamblea Nacional? La Asamblea Nacional Constituyente tiene que convertirse en un espacio... la Asamblea Nacional, el Parlamento. Es una institución más, va a depender mucho de lo que quiera hacer la oposición. Yo creo que eso es una pregunta que habrá que hacerle a los dirigentes de la oposición que tienen mayoría en esa Asamblea Nacional. Lamentablemente hasta ahorita no han hecho lo que prometieron. Ellos dijeron que eso iba a ser un espacio para acabar con el problema de las colas. Y en este año y medio que tienen, han hecho de todo menos eso. Lo que han hecho es un espacio, parece una gallera, un espacio de pelea. Y yo creo que eso es parte de lo que ha decepcionado a ese pueblo opositor. Me prometiste que si votaba por ti se acaban las colas, me prometiste que en 6 meses sacabas a Maduro, me prometiste que el 5 de julio no había desfile militar, me prometiste que la constituyente no iba y me estás cayendo a mentiras. Entonces empiezas a ver un pueblo opositor muy decepcionado. Acerca de las promesas y las decepciones, de los 23 candidatos del chavismo, hay 6 que son constituyentes. ¿Cómo garantizar que no van a defraudar a todos aquellos electores que confiaron en ustedes para que participaran en la Asamblea Nacional Constituyente y ahora se separan de esta responsabilidad para asumir un rol de candidatos a gobernaciones? Sí. Yo creo que algo muy importante que es que todos van por los mismos estados que fueron electos. Por lo tanto, lo que hacen es fortalecer su compromiso. Yo tuve la hermosa oportunidad y quiero agradecerle al pueblo donde nací, Río Chico, que el 93% de los que votaron me dieron su apoyo en el voto. Entonces, ahora lo que vengo es a fortalecer ese compromiso. ¿Cuál es su base electoral en Miranda? Yo decía, bueno, ahorita en la constituyente sacamos casi 750.000 votos. Fue una de las votaciones más altas que hemos tenido y eso nos permite decir que tenemos una oportunidad clara, real, de recuperar la gobernación. Nosotros estamos conscientes que eso es producto de muchas cosas, de un chavismo que se ha venido reunificando, que ha venido renaciendo, pero también producto de una gran decepción de un pueblo que confió en la oposición y que 8 años después ve a su estado como el estado más inseguro del país, donde se comete el 50% de los secuestros, donde se comete la mayor cantidad de asesinatos, de muertes violentas, donde se va el gobernador sin absolutamente una cosa que mostrar como exitosa. Eso es muy triste. Tú tener 9 años gobernando el segundo estado que más recursos ha administrado, 16.000 millones de dólares, y no tengas absolutamente nada que mostrarle al país. Y tiene que ver con cómo ellos ven esa gobernación. No la ven como un instrumento para el desarrollo de los mirandinos, sino que la ven como una caja chica, como un trampolín para una aspiración presidencial. ¿Qué representa esa gobernación para el chavismo? Es la joya de la corona. Ha habido siempre un debate en torno a la gobernación de Miranda. ¿Qué representa y por qué piensa usted que tiene la capacidad de poder conquistar? Representa una mirada al futuro. Para nosotros el Estado Miranda es un Estado con un potencial inmenso y por eso creemos que debemos concentrarnos en 4 cosas, en 4 dimensiones. Una primera dimensión que es el principal problema de los mirandinos, la seguridad. No puede seguir siendo el Estado más inseguro. Tenemos que reconstruir la policía. La policía tenía 5.000 funcionarios, hoy tiene 900. Es la peor policía del país, la peor pagada, la peor equipada. Nosotros aspiramos a reconstruir esa policía y colocar los 10.000 funcionarios que hoy necesita, con los mejores salarios, con el mejor entrenamiento, con el mejor equipamiento. Recuperar la seguridad del Estado Miranda nos va a permitir, y ahí voy a las otras dimensiones, aportar desde el punto de vista económico. Miranda tiene un potencial agrícola, pesquero, turístico, industrial que se pierde de vista. Son 55 kilómetros de costa en Barlovento que pueden ser el nuevo Cancún, pero ¿qué necesita? Seguridad. Sin seguridad eso es imposible que venga inversión, que se desarrolle en todos los servicios. Entonces la segunda dimensión va a ser la dimensión económica productiva. Los problemas económicos de Venezuela no se resuelven viendo el precio del dólar y el barril del petróleo. Se resuelven produciendo los bienes y servicios que necesitamos y en Miranda los podemos producir. La tercera dimensión, lo social. No puede ser la gobernación de Miranda una piedra de tranca para la misión vivienda, para que las canaimas lleguen a los niños, para que los libros lleguen a los niños. Vamos a poner esa estructura de la gobernación de Miranda al servicio de las misiones, al servicio de fortalecer toda la misión vivienda, toda la misión en amor mayor. Y la cuarta y última dimensión, transformación urbana. Miranda no puede seguir siendo una ciudad dormitorio. Guarenaguatí una ciudad dormitorio, Altos Mirandinos una ciudad dormitorio, Valles del Tuy una ciudad dormitorio. No, tenemos que transformar esos ejes y convertirlos en ciudades planificadas, organizadas, con capacidades productivas, que la gente viva con dignidad,
viva donde duerme, tengan espacio para la recreación, escuelas de calidad para sus niños y niñas. Entonces, para nosotros es una mirada futura, es un reto, y un reto hermosísimo que lo vamos a asumir con mucha fuerza y que lo vamos a transformar con todas y todos. En la segunda dimensión mencionaba la arista de lo económico, que es tal vez el problema más complejo del país. Recientemente el vicepresidente Mike Pence de Estados Unidos señalaba que solamente se podría dar una incursión militar en Venezuela con el respaldo de América Latina. También hablaba de las presiones económicas y las presiones diplomáticas. ¿Cómo hacer frente a todo este escenario internacional en materia económica para dar respuesta en lo local? Los problemas de los venezolanos los vamos a resolver los venezolanos. Es triste ver que un presidente de los Estados Unidos insinúe o diga con claridad que están pensando en la opción militar, en la intervención militar, y ver cómo muchos dirigentes de la oposición venezolana, tú hoy revisas sus redes, no fueron capaces de condenar esa amenaza de intervención militar. Yo creo que podemos tener diferencia los venezolanos y las venezolanas. Lo que no podemos poner en duda es nuestro sentimiento patrio. No podemos aceptar que ningún país extranjero nos amenace con una intervención militar y quedarnos callados. Eso es cobardía. Entonces, los problemas de los venezolanos los vamos a resolver los venezolanos. Los vamos a resolver trabajando, los vamos a resolver produciendo, los vamos a resolver dialogando, los vamos a resolver como hace la familia cuando tiene un problema. Familia puede tener 1000 discusiones, 1000 conflictos, alzando la voz, gritando o metiéndose el vecino a tu casa no se va a resolver. Se resuelve sentándote, dialogando y trabajando como una sola familia. En materia internacional, si se revisan los distintos balances, hay una suerte de leitmotiv, que es el tema de los derechos humanos y el cuestionamiento de la democracia en el país. ¿Cómo garantizar que Venezuela no va a llegar a cubanizarse? ¿Quién nos va a discutir la democracia en Venezuela? Un país donde quien gobierna sacó 3 millones de votos menos que su contrincante. Si en Venezuela es el país de la democracia. Quien gobierna Venezuela fue electo por los venezolanos. Los constituyentes fueron electos por los venezolanos. Los gobernadores van a ser electos por los venezolanos. Así que nosotros lo que vamos es a profundizar la democracia, a garantizar que todas las decisiones de los venezolanos las tomamos los venezolanos, la construimos los venezolanos, la hacemos los venezolanos. Cuando defendemos la soberanía es defender la democracia. Es que no venga un tercero, que no venga el vecino a decir qué vas a hacer en tu casa. Es que lo hagamos todas nosotros, pero para eso hay que tener el coraje y la valentía para defender la soberanía. Cuando cuestiona la injerencia, cuestiona también la participación de cualquier otro país sobre la política venezolana, incluyendo Cuba, Rusia, China. De cualquier país. Yo creo que es una actitud bien cobarde que el presidente del imperio diga, te voy a amenazar militarmente, y tú digas, bueno, pero yo no quiero la intervención gringa y la intervención de las islas que están al lado tuyo. No, acaba el jefe del imperio decir que está pensando en una intervención militar. Dilo con coraje, no te metas en mi país, no intervengas en mi país, dilo con fuerza, dilo con amor a la patria. Nosotros los venezolanos y las venezolanas somos capaces de resolver nuestros propios problemas. Acerca de las elecciones regionales, precisamente el día de hoy está prevista una rueda de prensa por parte de la presidenta del ente comicial, Tibisay Lucena, para anunciar la fecha definitiva. Es una suerte de cuenta regresiva lo que comienza a partir del día de hoy. Usted señalaba que el hecho de que la oposición se inscribiera en estas elecciones era legitimar el CNE. Freddy Guevara, el diputado, le saldría al frente diciendo que el CNE no se reconoce con inscribir candidatos, que ellos esperan mucho más. Bueno. ¿Qué opina acerca de este escenario preelectoral? Yo creo que la oposición entra en sus propias contradicciones. Tú no le puedes decir al país, vamos a la calle, vamos a trancar, vamos a violencia, y una semana después decir, ya, paren la calle, vamos a elecciones. O sea, los mismos pueblo opositor, yo creo que hay un gran debate ahí diciendo, bueno, estos están jugando conmigo, me están engañando, o tú no puedes decir, como lo han dicho siempre, tú haces un trabajo periodístico de los resultados de todas las elecciones y cada elección que haya ganado el chavismo, al día siguiente hay un opositor diciendo hubo fraude. Desde la primera vez que ganó Chávez, eso es una comiquita repetida, todas estamos esperando que presenten las pruebas. Todas las elecciones que ellos han perdido. Pero bueno, hoy lo vuelven a decir y a la semana siguiente borran cassette, como dice la canción, y van a inscribir sus candidaturas y ahí están peleándose y matándose en los estados porque ver quién es candidato. Porque lamentablemente al dirigente opositor no le importa tu problema, no le importa mi problema como ciudadano, le importa son sus intereses políticos. Lo que hicieron con la gobernación de Miranda durante estos 8 años fue ponerla al servicio de una candidatura presidencial, no ponerla al servicio de los mirandinos, no ponerla al servicio de su seguridad, no ponerla al servicio de las escuelas, de la política social, de la política de protección social. Ese es parte del problema de la oposición. No están al servicio de los ciudadanos, sino de sus propios intereses. Me indican que se nos agotó el tiempo, pero antes de finalizar, hay muchísimas preguntas de la audiencia. Voy a enfocarme en una que plantea Hendrik Rojas, que plantea ¿qué sucedería si el pueblo no respalda al oficialismo en las elecciones? Lo va a respaldar. Vamos a tener una hermosa victoria. Vamos a tener una de las más grandes victorias. Y en Miranda va a ser la más hermosa, porque hay un pueblo cansado
de la desidia, del abandono. A todo ese pueblo yo le invito. Aquí están mis manos, aquí está mi corazón. Vamos a trabajar juntos por una Miranda de la paz, de la vida, de la seguridad, de la prosperidad y de la dignidad. Héctor Rodríguez, candidato a la gobernación de Miranda, gracias por estar con nosotros gracias en Entrevista a ti, Venevisión. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos buenas tardes. Milagros. Así es, Sandrina, así concluimos la presente emisión de Noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta, ustedes deciden. Buenas tardes.